Pues hemos hablado, o vamos a hablar, Johanan, con una compañera de origen mexicano, residente en España, una periodista maravillosa, colaboradora de espacios como la revista Más Allá de la Ciencia, gran amiga mía, la periodista Claudia Madrid Moctezuma, que entre otros aspectos muy valiosos que ella ha desgranado a lo largo de su trayectoria, también se ha centrado en analizar, bueno, pues qué relación existe entre los ovnis y los lugares donde hay anomalías magnéticas. Sabéis que es uno de los aspectos a tener en cuenta en la zona del silencio, y por eso hemos querido hablar con Claudia, para que nos hable de este tema y nos cuente, bueno, qué zonas del mundo tienen incidencia en este sentido, y si la zona del silencio es una de ellas y si está investigada por parte de los científicos. Perfecto, pues vamos a escuchar entonces a Claudia Madrid Moctezuma, quien nos da una posible interpretación, una posible explicación a lo que mucho de lo que se vive tanto en la zona del silencio como en muchos otros lugares del planeta, y que de verdad usted va a quedar fascinado con lo que Claudia ha encontrado de estas anomalías magnéticas. Y le doy un dato extra que lo vamos a escuchar a continuación. Bueno, pues que las universidades actualizan año tras año el magnetismo de nuestro planeta, y que curiosamente ese magnetismo donde se incrementa es donde se producen los fenómenos anómalos. Algo curioso, algo que sea que ya, mejor vamos a escuchar. Vamos a escuchar a Claudia. Muy bien, vamos a poner mucha atención a lo que nos tienen que decir. Lourdes, amigos, pues nos vamos a enlazar en estos momentos hasta España, y ahí, bueno, pues hay una investigadora, Lourdes, que nos ha mandado información, una querida compañera también de estos misterios, Claudia Moctezuma, quien, bueno, pues le ha dado seguimiento a algunas de las anomalías que hay en el planeta, Lourdes. Efectivamente, Johanan, estábamos hablando de Claudia Madrid Moctezuma, una periodista especializada en estas temáticas, colaboradora habitual de las principales revistas del sector, como por ejemplo la revista Más Allá de la Ciencia, y una gran amiga a quien tenemos la suerte de saludar esta noche. Buenas noches, Claudia. Muy buenas noches, Lourdes, Johanan. Para mí es un placer estar aquí en este programa online compartiendo con todos ustedes esto que tanto nos interesa, que son pues los de verdad misterios. muchas gracias, Claudia, por estar acá y compartirnos, bueno, pues estas anomalías que tú le has dado seguimiento a, estas anomalías que nos damos cuenta que es donde se han venido presentando pues un número considerable de avistamientos de estos objetos voladores no identificados, Claudia. Pues sí, me interesan desde hace un tiempo, y bueno, que este tipo de anomalías ya han habido otros investigadores que han intentado explicarlas por aquello de buscar patrones. Por ejemplo, ufólogos como Aimé Michel en Francia y posteriormente Antonio Rivera en España, con esas ortotenias o rutas aéreas que según ellos seguirían de forma lineal supuestas naves de origen no humano surcando los cielos de estos dos países europeos, y que si bien fue una hipótesis interesante y de otro ámbito, o sea, no en el caso de como que ahora nos ocupa, que son las anomalías magnéticas, sino en el caso de esas hipotéticas rutas aéreas de ovnis, bueno, pues con el tiempo esta hipótesis no pudo sostenerse debido a que esas rutas valían para unos casos, pero no valían para todos los casos en los que habían objetos volantes no identificados. Aunque también hay que decir que esta otra hipótesis de la que hoy os voy a hablar, la de la vinculación de las anomalías magnéticas con la aparición de ovnis u otros acontecimientos de origen desconocido, tampoco tiene por qué ser la respuesta definitiva al origen del fenómeno ovni, pues es un tema tan complejo que requiere de muchas respuestas distintas y de mucho estudio. No obstante, como diría Aimé Michel, hay que tener la mente abierta, estudiarlo todo y no creer en nada. Pues efectivamente, Claudia, nos has compartido unas imágenes donde se observan ese tipo de anomalías pues relacionadas con el tema magnético, y en concreto, bueno, pues estamos hablando esta noche de la zona del silencio. Explícanos un poco estas imágenes, Claudia. Es a nivel geológico, ¿verdad?
Pues sí, sí, es a nivel geológico, pero antes me gustaría comentaros el por qué mi Sí, interés en ello. Es que si nos remitimos a la casuística, no solamente de avistamientos ovnis, sino de otro tipo de fenómenos, como por ejemplo apariciones de seres extraños, que también los ha habido en la zona del silencio, o incluso de apariciones marianas, bueno, lo han habido a lo largo de toda la geografía mundial, veremos que una de las características que se repiten son esas anomalías magnéticas. Por eso es que me ha interesado este asunto. Por ello, estando metida de lleno, y hago un poco de historia del porqué de mi interés en este asunto en concreto, en el de las anomalías magnéticas, estando metida de lleno en la elaboración de un artículo sobre las apariciones de una entidad férica femenina en la localidad de Murcia, al sur de España, que por cierto Lourdes Gómez y Moisés Garrido estuvimos juntos en una serie de entrevistas que realizamos. Bueno, pues a raíz de esas entrevistas, indagando en torno a esta entidad férica que supuestamente se aparecía en esta zona del sur de España, pues estuve mirando con detenimiento un mapa mundial de anomalías magnéticas que desde el año 2007 se viene publicando. Entonces, lo que vi que se plasmaba en el mapa era la intensidad en nanoteslas que hay en cada región de nuestro planeta. El nanotesla es la medida usada para indicar la densidad del flujo magnético que hay en un lugar determinado. Y estos mapas son elaborados por observatorios magnéticos distribuidos en todo el mundo para medir las variaciones del campo magnético de la Tierra y con ello, por ejemplo, pues para poder localizar yacimientos minerales, como bien sabéis, puesto que hay ciertos minerales que generan estas alteraciones magnéticas. Entonces ya cuando me fui al caso al mapa de la península ibérica, pude ver en ese mapa aeromagnético, que es como le denominan así los científicos, que por ejemplo, más concretamente en Euskadi, por ejemplo, que es al norte de España, es donde se halla la mayor anomalía magnética española, aunque también otros lugares con importantes anomalías, como por ejemplo en Galicia, o que está sí. también al norte de España, o por ejemplo la falla Alentejo-Plasencia, ubicada en Extremadura y bueno, que Lourdes conoce perfectamente, que está más al sur de la península ibérica, y las zonas mineras de Osa Morena, que abarcan las provincias de Huelva y Sevilla, también al sur de España, así como las Islas Baleares, son lugares que coincidentemente se caracterizan por su ingente actividad ufológica. Y de Sí. hecho, sí, decidme. Sí, nada más para que nos quede claro aquí a la gente que nos sintoniza en estos momentos, Claudia, este estudio o este mapa muy específico, ¿quién lo da a conocer y quién lo está actualizando? Bueno, pues todos estos son científicos de distintos puntos del planeta que lo que hacen es realizar un estudio geomagnético. En México también hay instituciones que se encargan de hacer este estudio, en España también, y entonces lo que hicieron a partir de un mapa a nivel mundial, cada uno con los datos que obtenía desde cada centro, y todo eso ha convergido en un mapa que se puede ver en internet, está online, y en el que se pueden ver distintos puntos del planeta donde están hechas estas mediciones. Nos has citado, Claudia, algunos de los puntos más importantes de nuestro país, de España, en el que hay esas anomalías magnéticas y curiosamente coincide con zonas donde hay gran profusión de avistamientos de ovnis. ¿Crees que hay una relación estrecha, como han opinado muchos autores clásicos? Es posible. De hecho, creo que no es casualidad que el ufólogo sevillano Joaquín Mateos Nogales denomine a estos lugares como pentágono magnético. Algunos de estos enclaves sevillanos que él bien conoce y ha estudiado, y le denomina así pues por la atracción que ejercen en la aparición de extraños seres, que en la mayoría de los casos pues suelen ser de origen ufológico y cuya zona de avistamiento coincide con estas anomalías geomagnéticas de las que estamos hablando. Ok, ahora, Claudia, veo que estamos mirando en estos momentos el mapa que nos hiciste llegar y veo que precisamente en la zona o lo que podríamos considerar la zona del silencio es donde hay una mancha más intensa, una mancha de color rojo. Eso quiere decir entonces que es precisamente el lugar donde se presentaría
una anomalía magnética? Pues según el estudio que han hecho estos científicos a los que me refiero, pues sí, se supone que es donde hay un mayor número de anomalías o una mayor concentración de nanotesla y por tanto, bueno, da la casualidad de que en esa zona pues ocurren una serie de avistamientos y una serie de hechos anómalos que ya vosotros habéis dado buena cuenta de ello. Gracias a este estudio científico que nos estás presentando, Claudia, que has tenido la profesionalidad de buscar esta información fiable a la hora de llevar a cabo, bueno, tus trabajos de campo sobre estas cuestiones, nos damos cuenta que se cumple todas esas teorías sin comprobar de tantos y tantos investigadores, tanto españoles como mexicanos, que han estado en la zona del silencio, que nos hablaban de zonas en las que no funcionaban las ondas hertzianas, lugares en los que las brújulas no marcarían el norte de manera correcta. Por lo tanto, se trata de alguna manera de avalar científicamente mediante este mapa esos rumores en el mundo del misterio. Pues no sé si será exactamente el avalar que efectivamente existen este tipo de anomalías, llamémosle anomalías vinculadas al ámbito de los misterios que están relacionadas con estas otras anomalías magnéticas, pero sí resulta bastante llamativo. De hecho, tampoco creo que sea casualidad que por ejemplo, a este otro lado del Atlántico, en la zona costera de Portugal, y eso ya lo comentábamos fuera de micrófono, y más concretamente en la zona cercana a Fátima, haya una enorme anomalía magnética en el mar. Y bueno, como ustedes y muchos de los que ahora nos escuchan sabrán, en Fátima ocurrió hace poco más de un siglo un muy interesante caso que, si bien oficialmente se trata de una aparición mariana conocida como la Virgen de Fátima, para muchos ufólogos y sobre todo si nos atenemos al testimonio de los niños que fueron testigos de la aparición y al dibujo realizado en base a su descripción, más bien enmarcaríamos este hecho dentro de la casuística ovni. Ok, muy bien. Ahora, Claudia, vemos también que muchos de los puntos, al menos en la República Mexicana, coincide con un elevado número de avistamientos, pero esto se limitaría solamente a apariciones marianas, al fenómeno ovni, o tendríamos más casuística anómala dentro de estas zonas. Es posible que también pueda haber otro tipo de casuística inclasificable y que podríamos catalogar de anómala en esas zonas. Bueno, de hecho, también vosotros comentabais que ahí hay una serie de animales y de vegetación poco común respecto al resto del país, al resto de la República Mexicana. Lo cierto es que, como bien comentabas antes, Lourdes, y bueno, y tú también, Johanan, que efectivamente parece como si los científicos de alguna manera corroboraran con su trabajo que hay una serie de anomalías magnéticas que en este caso, bueno, ellos no lo corroboran, esto nosotros lo estamos aquí, estamos lanzando una serie de hipótesis que coinciden con una serie de observaciones o de relatos de hechos anómalos. Antes me preguntabas, Johanan, en el caso de México, de qué científicos son los que se encargan de determinar este tipo de anomalías. Por ejemplo, en la UNAM hay un observatorio responsable de todo este tipo un observatorio magnético, que está en el Estado de México y que es responsable de analizar este tipo de anomalías magnéticas. Pienso que lo interesante sería quizá cotejar, y esto sería un trabajo bastante arduo de hacer y que quizá por regiones hubiera ufólogos o personas interesadas en estas anomalías que intentaran cotejar las anomalías magnéticas con el número si coinciden con el número de anomalías de avistamientos de objetos volantes no identificados o de otro tipo de sucesos extraños.
Claudia, además de esa vinculación de la que estamos hablando, de ovnis con lugares en los que hay esta anomalía magnética, también deberíamos tener en cuenta que precisamente esas anomalías podrían provocar fenómenos naturales que pudieran confundirse con los ovnis, no sé, luces de San Telmo o cosas parecidas, o incluso esa electricidad que se produce en nuestro propio cuerpo, que hemos comprobado todos los que hemos estado en la zona del silencio, de cómo nos dan calambrazos o piquetes cuando chocamos con otras personas a causa de esa electricidad que hay en el ambiente, y eso sería algo perfectamente natural debido a esa anomalía. Sí, sí, no, y efectivamente también podría ser una causa geológica natural que interactuase con nuestro cerebro y que produjese pues determinadas visiones. Ahí tenemos, por ejemplo, el denominado casco de Dios, que ya se han hecho experimentos con este y a través del cual pues se ha conseguido pues que las personas que lo prueban pues tengan una serie de alucinaciones que parecen muy reales, Claro. y todo esto se debe a una serie de corrientes que generan un campo electromagnético que nos hacen tener este tipo de visiones. Claro. Ahora, con esto que nos acabas de mencionar, Claudia, estaríamos en el entendido que no necesariamente tendrían que ser fenómenos u objetos procedentes de otros planetas, sino que sería, como bien lo apuntabas, a una alteración en nuestro cerebro. Pues sí, podría ser esa la cuestión Sí. de que sea todo origen de una alteración en alguna parte de nuestro cerebro que produjese una serie de visiones que pareciesen muy reales y que nos hiciesen interpretarlo de acuerdo a nuestra visión, a nuestra forma de pensar, a nuestro contexto cultural, pues interpretarlas de una manera o de otra. Claro, y sobre todo que me llama la atención este mapa, al momento que me lo mostró Lourdes, inmediatamente me fui a la de la República Mexicana y pareciera que está ahí plasmado los lugares, los puntos donde más incidencia ovni se Sí. registra, al menos acá en nuestro país. Esto es bien importante, Claudia, porque nos damos cuenta entonces de que podría tratarse de dar una explicación a partir de este estudio, pero desde luego hay que ser más puntuales sobre las zonas, sobre los sitios que se están indicados en este mapa, y como bien también lo dejaste apuntado, el hecho de que los investigadores locales aporten más datos para ver si se puede llegar a mayor conclusión en torno pues a este gran tema que de verdad que es impresionante. Pues sí, y además cuando veía el mapa de México también me llamaba la atención el hecho de que en la zona norte, por ejemplo, entre la Sí, cual está también ubicada la zona del silencio, hubiera más esas anomalías magnéticas, que por cierto, las zonas que están en rojo son en las que hay ese mayor incidencia de anomalías magnéticas, las zonas que están en rojo. Bueno, igualmente, si nos vamos a otras partes del planeta, si se puede visualizar ese mapa magnético mundial, ajá, se puede observar como también en zonas como, por ejemplo, en Rusia, donde, bueno, como también ya comentaron la semana pasada, que ahí, bueno, donde ocurrió ese conocidísimo y paradigmático caso de Voronezh, que está ubicado en esta parte del planeta, pues casualmente en aquella zona efectivamente hay una anomalía magnética importante. Y en otras zonas también, como por ejemplo en la zona donde ocurrió la desaparición de esos jóvenes, de esos 12 jóvenes en el incidente de Atlov, que también ocurrió en Rusia, pues en aquella zona también hay una importante anomalía magnética. Entonces, llama la atención pues que existe esta coincidencia. Como he dicho antes, no estamos asegurando que efectivamente hay una relación causa-efecto, pero sí resulta curioso que claro. exista esta coincidencia. Pues de verdad, muchísimas gracias, Claudia, por habernos abierto esta nueva vía de estudio que tenemos que tener en consideración a la hora de hablar en la zona del silencio, que no siempre se explora esa parte científica, y tú como buena profesional y buena periodista lo has hecho y nos has aportado estos datos tan interesantes.
Bueno, pues muchas gracias. Para mí ha sido un placer participar en este programa y bueno, decirles bueno, que seguimos en contacto, y para todos aquellos que también quieran ponerse en contacto con nosotros, con Moisés Garrido, que es investigador de anomalías desde hace más de 30 años, y conmigo, pues tenemos un correo electrónico que es moisesclaudia6671@gmail.com. O también, Claudia, háblanos también, por favor, de esa maravillosa labor que estáis realizando a través del blog y a través del canal de YouTube para que, bueno, pues las personas interesadas puedan estar al pendiente de vuestros maravillosos trabajos. bueno, pues llevamos ya una labor de ingente digitalización de vídeos de programas antiguos, programas de los años 70, 80, 90, en los que recuperamos de vídeos UVH. Pues recuperamos antiguas entrevistas, programas, congresos de personas tan relevantes en el ámbito de las anomalías aquí en España, sobre todo, porque la mayoría pues son programas españoles, de personas como Fernando Jiménez del Oso, Juan José Benítez. Recuperamos también fragmentos de congresos ufológicos, de personas que han sido pues importantes en el ámbito de la ufología y la parapsicología. Y bueno, todo esto lo pueden encontrar aquellos que estén interesados en Videoteca de lo Insólito. Con poner estas palabras en Google, ahí les aparece nuestro canal en YouTube, que es donde recuperamos y ponemos todo ese material que digitalizamos. También tenemos un blog que se llama Paradigmas 21, que igualmente se puede localizar de esta manera, poniendo en Google simplemente así, Paradigmas 21, o en Twitter también nos pueden seguir, y el nombre de nuestro Twitter se llama Paradigmas 21. O bien también nos pueden seguir a través de nuestra Fonoteca de lo Insólito, que es como se llama nuestro podcast en iVoox. Perfecto, pues ahí está, para que la gente que nos sintoniza en estos momentos, bueno, pues les dé seguimiento al trabajo que viene ustedes desempeñando, y sobre todo, bueno, pues estos materiales inéditos que ya será muy difícil que en otro lugar los puedan encontrar, y que ustedes, bueno, pues afortunadamente los han conservado y ahora los están publicando para el deleite de las nuevas generaciones. Pues eso esperamos que sea del interés de aquellos que nos visiten a través de cada una de estas páginas en internet, y que bueno, que entre todos podamos aprender un poquito más de estos temas que tanto nos gustan. Y también, por último, si me lo permite, Johanan, Sí. quería felicitar públicamente a mi amiga Claudia, a la que tanto admiro por el trabajo que desarrolla, por el reciente premio periodístico que ha recibido en relación a su labor en la revista Más Allá de la Ciencia. Muchas felicidades, Muchas felicidades, Claudia. Pues muchas gracias, y como ya lo he comentado con otros amigos y compañeros, que para mí es un premio compartido, en tanto en cuanto que cada vez que se premia a un periodista del misterio, se premia a todos los periodistas del misterio. Claro, y a toda la banda. Sí, a todos somos un equipo, y de alguna manera se nos premia a todos a la vez. Así que es un premio compartido con todos ustedes. Y que sepan también todos los johaneros que, aunque Claudia es una periodista que reside en España, es de origen mexicano, ¿verdad, Claudia? De la Ciudad de México, ¿eh? De la Ciudad de México, además, chilanga. Por favor, que perdón por mi acento, que ya lo he perdido totalmente, que ya no tengo el acento mexicano, tengo una mezcla de México y España, y bueno. Exacto. Es lo mismo que le está pasando a Lourdes, ¿eh? Ya es más mexicana. Sí, en ya breve. Estoy ahí con mezcla de palabras, Claudia. Sí, me imagino. Perfecto, pues muy bien, pues Claudia, de verdad te agradecemos enormemente que hayas estado por acá esta noche y que nos hayas compartido, que te estés desvelando con todos nosotros, pero creo que era muy importante que nos compartieras esta información y esto que has encontrado de estas anomalías magnéticas a nivel planetario. Bueno, pues para mí, como he dicho antes, es un placer participar en este programa, y les mando un saludo y un abrazo desde aquí, desde España, a todos los johaneros, y
y a ustedes dos, a vosotros dos. Pues Gracias y un beso enorme para ti y para mi gran amigo, mi hermanito Moy. Bueno, pues ahí